De parte de la Escuela Nacional de Liderazgo y Capacitación del Centro en Alicase, le damos la más cordial bienvenida en esta oportunidad al doctor Eduard Calzaverde Trujillo, fiscal adjunto superior anticorrupción del Distrito de Huancavelica, doctor en Derecho, maestro en Derecho Penal, docente de posgrado de la Universidad Nacional de Huancavelica, quien en esta oportunidad nos va a disertar sobre el módulo 3, la etapa intermedia. Doctor, bienvenido y queda usted a cargo. Muy buenas noches. Ante todo, quisiera agradecer a los organizadores de este seminario y sobre todo por la deferencia especial. Quisiera pedir en todo caso las disculpas a cada uno de ustedes por la demora. Bueno, son 5 minutos de demora. Espero vuestra aquiescencia y sobre todo complacencia por el tema relacionado a lo que viene a ser este módulo que los organizadores del curso me manifiestan que se circunscribe a la etapa intermedia. Tomando en consideración el poco tiempo que tenemos, voy a tratar de ser lo más sucinto, pero a la vez didáctico, el tema relacionado a la etapa intermedia. En nuestra legislación hay 3 autores que se han tratado del tema de la etapa intermedia. Ríos Labarte, Salinas Sicha y en este caso Iberico Castañeda. Son 3 libros referentes en cuanto especialmente que tratan sobre la etapa intermedia. La etapa intermedia, para hacerlo dentro de un contexto más o menos didáctico, Ríos Labarte lo señala que es una actividad, es una etapa bifronte. ¿Por qué es bifronte? La etapa intermedia es bifronte porque es una etapa estelar en la cual, por un lado, hay un control procesal que se circunscribe a lo que viene a ser la labor enfocada del órgano jurisdiccional, es decir, del juez. Y por otro lado, se establece también un control, por así decirlo, de los sujetos procesales. Por eso se denomina o se da ese epíteto de bifronte. Pero donde yo considero que es más didáctico establecer el enfoque hermenéutico que se debe dar a la etapa intermedia, considero que es el Acuerdo Plenario 6 del 2009 de la Corte Suprema. Claro, con algunos reparos que yo en esta clase quiero manifestar a todos ustedes. ¿Qué es lo que establece este Acuerdo Plenario 6 del 2009 de la Corte Suprema? Dice que la etapa, en este caso la acusación, puede ser sometida a 2 tipos de control. Un control formal y un control sustancial. Entonces, para esto, antes quiero de alguna manera establecer, estamos frente a un supuesto de imputación de la acusación fiscal. Estamos hablando específicamente cuando el fiscal decide formular una acusación, pero también se establece en la etapa intermedia el tema del sobreseimiento, es decir, la decisión que tiene el juez de decidir de que no postula una acusación. Entonces tenemos 2 escenarios que les estoy mencionando. Un escenario en el cual el fiscal decide acusar y otro escenario en el cual deja de someterse a un tema a decidir que formula una acusación. Bajo estos 2 supuestos, el Acuerdo Plenario 6 del 2009 de la Corte Suprema que mencioné establece 4 criterios dentro de los cuales se puede hacer un control sustancial de la acusación y que también da cabida a lo que es el requerimiento del sobreseimiento. Y ustedes me preguntarán, doctor, entonces, ¿estos supuestos de control sustancial también pueden ser adosados a un requerimiento de sobreseimiento? Sí. Esta afirmación que yo hago tiene un respaldo normativo, aparte del Acuerdo Plenario 6 del 2009. Este respaldo normativo está en el artículo 344 del Código Procesal Penal,
si ustedes tienen a la mano ese dispositivo legal del 344, establece 4 supuestos en los que procede el sobreseimiento. San Martín lo señala en su libro, puede ser un control formal, y lo replica en el Acuerdo Plenario 6 del 2009, dice que puede ser un control personal. 344, inciso 2, literal A, puede ser un control jurídico, artículo 344, inciso 2, literal B, puede ser un control procesal, artículo 344, inciso 2, literal C, y puede ser un control probatorio, artículo 344, inciso 2, literal D. Es decir, para graficar, no nos va a alcanzar tiempo en las 2 horas hablar tanto del sobreseimiento como de la acusación. Lo que me imagino que a ustedes les interesa, distinguidos alumnos, es determinar si efectivamente estos 4 controles sustanciales, cómo funcionan en un cariz acusatorio. Porque en el sobreseimiento no habría ninguna discusión salvo el tema del agraviado, que propondría una oposición y que tendría que ser resuelta por el juez de investigación preparatoria. Pero para más o menos, tomando en cuenta el tiempo que representa esta sesión, tengo que ajustar y determinar cuál es la esencia fundamental del control formal y sustancial bajo un cariz acusatorio. Como vuelvo a reiterar, estos controles, tanto personal, jurídico, procesal y probatorio, son perfectamente viables, utilizables por el fiscal al momento de requerir un sobreseimiento. Es decir, cuando dentro del escenario de una investigación preparatoria con sus ampliaciones y todos los actos de investigación que pudiera haber desplegado, en este caso un fiscal, es viable un sobreseimiento. Repito, un sobreseimiento en el nuevo modelo procesal penal tiene 4 vértices. Es decir, puede haber un sobreseimiento personal, jurídico, procesal y probatorio. Y estas mismas herramientas hermenéuticas procesales hacen viable un control sustancial de la acusación. ¿Correcto? Correcto. Entonces, para empezar el tema de la etapa intermedia, relacionando primero con la acusación, tenemos que tener en cuenta, de acuerdo al matiz establecido en el Acuerdo Plenario 6 del 2009, que existe un control, por así decirlo, formal. ¿Y qué debemos de entender por control formal? El artículo 349 del Código Procesal Penal establece una taxonomía de requisitos que consigna y que debe emerger de toda acusación. ¿Cuáles son estos requisitos? El primer requisito establece la designación del nombre del imputado. Creo que en esto se me ocurre, para que vean que ustedes, voy a graficar de manera rápida, ¿cómo yo podría, me preguntarán ustedes, doctor, graficar un control formal bajo el precepto establecido en el artículo 349, inciso 1 del Código Procesal Penal? ¿Alguien de ustedes tiene, en todo caso, el código? Lo puedo señalar, a ver, rápidamente. Vamos a hacerlo de manera práctica porque el tiempo nos gana. A ver. El artículo 349 dice lo siguiente. Dice, bueno, hasta que nos conectemos. Los datos que sirvan para identificar al imputado. ¿Cómo yo puedo hacer un control formal bajo esa premisa normativa? Se preguntarán ustedes, eso no lo ven en un libro de procesal penal, pero lo van a ver de repente desde un punto de vista jurisprudencial y práctico en el escenario de la defensa y de la... ¿Cómo puedo hacer un control formal? Un ejemplo, yo formulo la acusación y digo, formulo acusación, hago toda la fundamentación de la acusación y digo, acuso a Edward Casaverde. Pero Edward Casaverde, estoy obviando su apellido materno. Al obviar su apellido materno, resulta, por favor, apaguen su audio, Milagros Rodríguez.
Entonces, al hacer ese tipo de acusación que yo les estoy mencionando, ¿cómo yo hago un control formal? Porque se supone que yo tengo que haber individualizado a esa persona. Y no confundan individualización con identificación. Una cosa es individualizar y otra cosa es identificar. Y les voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa si yo acuso a una persona que no tiene DNI? Estoy poniendo un ejemplo de laboratorio. ¿Cómo puedo yo acusar a una persona? Y eso se ve en las bandas criminales. Las bandas criminales, por lo general, las personas que son intervenidas no se identifican con su nombre, borran sus huellas digitales, etcétera, y ponen nombres hipotéticos. Ustedes me dirán, pero doctor, en la etapa de formalización de la investigación preparatoria es donde yo debo individualizar. Pero estoy poniendo el ejemplo de laboratorio. ¿Qué pasa si pasa ese filtro y consigna un nombre hipotético y al final se llega a determinar que este no le corresponde? Ahí procede un control formal de la acusación. Es decir, el abogado defensor formula un control formal dentro de los 10 días que establece el 350 del Código Procesal Penal y el fiscal le devuelve la acusación si la declara fundada ese control formal. Al respecto, antes de empezar al control formal y seguir al siguiente inciso de manera rápida, yo les quiero poner por así decirlo, una reflexión procesal a cada uno de ustedes del curso. La pregunta es la siguiente: ¿a quién le beneficia el control formal de la acusación? ¿A quién le beneficia el control formal de la acusación? Este acuerdo plenario 6 del 2009, yo les digo, es pro fiscal, no es pro defensa. Porque si soy un abogado defensor, a mí no me conviene, desde la perspectiva práctica, hacer un control formal, porque los vicios o defectos de la acusación van a desencadenar, de acuerdo a la magnitud del problema. Cuando vemos el literal B del 349, vamos a ver que ese problema se acentúa con bastante incidencia, va a favorecer a la tesis de la defensa técnica. Porque en el peor de los casos, cualquier control formal que realice que realice un abogado de la defensa técnica o un requerimiento de acusación fiscal, le beneficia a él. ¿Por qué? Porque la única sanción, por así decirlo, puede ser disciplinaria para el fiscal, pero el fiscal va a coger esa tesis y va a subsanar su acusación. Y como subsana su acusación, va a favorecer su tesis, por así decirlo, acusatoria. Entonces, ¿a quién le beneficia? Le beneficia, en este caso, al fiscal. ¿Y dónde se acentúa más? Y yo les digo, por la experiencia que tengo en la docencia, ¿dónde veo mayor control formal de la defensa técnica en los escenarios judiciales? Es el establecido en el artículo 349, inciso B. ¿Y qué dice? Lo leo. Relación clara y precisa del hecho que le atribuye al imputado. Entonces, la pregunta que les hago es, ¿eso no tiene que ver con la imputación necesaria? Entonces, lo que podemos decir, que de acuerdo a este modelo procesal penal actual, procede el control formal de una acusación bajo un supuesto de imputación deficiente. ¿Verdad? Y si ustedes examinan y leen el Acuerdo Plenario Extraordinario 3 del 2012 de la Corte Suprema, señala que procede la tutela de derecho contra la formalización de investigación preparatoria por imputación deficiente. Entonces, ¿por qué yo estoy retrotrayendo el ejemplo? Si yo soy un abogado defensor que se respeta del nuevo modelo procesal penal, digo, el fiscal formaliza una investigación preparatoria, pero su imputación necesaria es deficiente, es decir, no ha circunstanciado bien los hechos. Si nosotros revisamos el artículo 321 del Código Procesal Penal, establece que los fines de la investigación preparatoria es determinar si el hecho constituye o no delito e individualizar a los participantes o autores del evento delictivo. Es por eso que en la formalización de investigación preparatoria no se consigna el nivel de participación delictiva. Entonces, ¿a dónde voy?
Si yo realizo un requerimiento de acusación fiscal y yo lo hago de manera deficiente, ¿qué hace la defensa técnica? Me hace un control formal. La reflexión que les hago a cada uno de ustedes, ¿ese proceder procesal es el adecuado? A ver, voy a poner un ejemplo de una imputación fáctica, deficiente, que puede ser susceptible de control formal de una acusación. Digo el siguiente ejemplo de laboratorio. Se imputa a Juan Pérez que en el mes del año, que en el mes de diciembre del año 2019, en circunstancias que se encontraba, la mayoría me imagino, voy a poner un ejemplo de Huancayo. La calle real de Huancayo agarró a la fuerza a la menor de iniciales XYZ, conduciéndole a un ambiente ubicado en este sector, procediéndola a violar sexualmente en contra de su voluntad, y producto de esa violación se encuentra en estado de gestación. Esos son los hechos de laboratorio. Si el fiscal hace un requerimiento de acusación de esta naturaleza, ustedes con dos dedos de frente se imaginan acuerdo plenario 6 del 2009, conferencia o charla del doctor Casaverde en el curso de capacitación, y plantean un control formal. A secas. ¿Por qué? Dirán, señor, en el relato que mencionan no señala, está bien que señale el mes de diciembre del año 2019, pero ese mes tiene 31 días. ¿En cuál de los días violó sexualmente a la agraviada? Primer punto. Segundo punto, señala en calle real de Huancayo, ¿en qué avenida, en qué cuadra, en qué casa, en qué dirección? No lo circunstancia. Cuarto punto, el artículo 170 del Código Penal establece las modalidades típicas de la violación. Dice, puede ser por violencia o por amenaza. Yo no describí, bueno, lo describí contra su voluntad, lo vamos a graficar por violencia. Pero no se establece la modalidad, si fue por vía vaginal, por vía anal, utilizando un miembro viril, objetos, etcétera, etcétera. No lo he circunstanciado. Entonces, si yo quiero hacer un control formal apegado al acuerdo plenario 6 del 2009, pues lo hago de manera formal. El fiscal, al momento de devolverse la acusación, porque obviamente va a ser declarada fundada, ¿qué va a hacer? Le va a dar besos volados al abogado y lo va a felicitar porque le ha dicho, pues, le ha corregido su trabajo. Porque el requerimiento de acusación en el plano fáctico, de acuerdo a la redacción normativa del 349, inciso B del Código Procesal Penal, se circunscribe a 3 circunstancias: hechos precedentes, concomitantes y posteriores. En el relato que planteé, esos hechos lamentablemente no están circunstanciados bajo esos 3 ejes temáticos, lo que refleja una deficiente imputación, ¿verdad? Entonces, como refleja una deficiente imputación fáctica, ¿qué podemos nosotros establecer? Nosotros podemos establecer que lamentablemente la salida más ingenua, por así decirlo, es hacer un control formal. ¿Y saben por qué? Porque es un desconocimiento. Ustedes, la mayoría, pues ha leído la imputación concreta de nuestro amigo Celis Mendoza, y dice pues que establece que es una falta de circunstanciación, estableciendo criterios fácticos, normativos, etc. Pero en el plano práctico, ¿cómo debía de obrar? Y me imagino que este curso tiene por objetivo eso. ¿Cuál es la decisión? ¿Cuál es el objetivo medular? ¿Cómo debía de actuar frente a esa deficiente imputación? Cuando toquemos juicio oral, porque me dicen los organizadores que lo voy a tocar, existe un artículo que es el 397, inciso 1 del Código Procesal Penal. Este artículo 397 engarza un principio, que es el principio que yo lo llamo en un artículo en Gaceta Penal que escribí, se llama el principio de inmutabilidad de los hechos.
¿Y qué consiste el principio de inmutabilidad de los hechos? En el 397 lo señala principio de correlación entre hechos y entre acusación y sentencia, así lo denomina. Pero, ¿qué significa o qué implica el principio de inmutabilidad de los hechos? El principio de inmutabilidad de los hechos, que también está establecido en el 349, inciso 2 del Código Procesal Penal, establece de manera bastante palmaria de que los hechos introducidos por el fiscal bajo un principio acusatorio no pueden ser alterados. Es decir, si el fiscal dice en los hechos A y B, el juez tiene que pronunciarse por A y B. En la sentencia no puede poner hecho C, no puede agregar hechos a los introducidos por el fiscal. Bajo este razonamiento argumentativo, distinguidos alumnos y amigos que están presentes acá, la respuesta es obvia. ¿Me conviene hacer control formal de una acusación por deficiente imputación en el nuevo modelo procesal penal? Por el amor a Dios. No, pues, jamás. ¿Por qué? Esa deficiente imputación. Y entonces, ¿a quién le corresponde, doctor Casaverde? Era su pregunta. Para eso dije al inicio de esta ponencia que es bifronte la etapa intermedia. ¿A quién le corresponde? ¿A qué actor? Si dije que le corresponde al abogado, le es favorable una deficiente imputación, en todo caso, ¿a quién le corresponde la tarea de hacer como una especie de remedio procesal? Al juez de investigación preparatoria. Cristian, Paco, por favor, apaga tu audio. Es que no me va a alcanzar el tiempo. Entonces, ¿les parece si avanzo control formal y hago preguntas? Formulo preguntas. ¿Están de acuerdo? Pueden escribir en el chat. ¿Les parece? Termino el control formal y preguntas. Control sustancial y preguntas. ¿Están de acuerdo? Ya, bueno, voy a entender que sí. Entonces, bajo un ribete de deficiente imputación, no me conviene. ¿Por qué? Porque entonces, ¿quién tiene esa noble labor de hacer un control formal? El juez de investigación preparatoria. Pero a veces, el juez de la investigación preparatoria atiborrada de carga procesal, a veces resulta ser un juez de mesa de partes. O sea, simplemente dice, como no hay control formal ejercido por la defensa técnica, se deja por sentada o por no interpuesta el control formal y pasan a la estación de control sustancial. Lo cual considero que no, porque el Acuerdo Plenario 6 del 2009 dice que el control formal o sustancial puede ser de oficio o a petición de parte. Ya vemos que el abogado de la defensa técnica no le conviene hacer un control bajo la perspectiva práctica que estoy formulando en esta ponencia o en esta clase, no le conviene. Lo que le conviene en este caso es hacer un control, por así decirlo, sustancial, como lo vamos a ver precedentemente. Interesante. Bueno, media hora para 2 presupuestos. Sigamos. Acá vamos a hacer una pequeña reflexión mía. El 349, inciso 1, literal C del Código Procesal Penal, habla del siguiente control sustancial, por así decirlo, formal. Estábamos hablando de los elementos de convicción. Y en este aspecto voy a poner un ejemplo bien sencillo que escribí un artículo. Les voy a poner ese ejemplo. Imaginemos que un fiscal termina su investigación preparatoria, hace su acusación y consigna como elemento de convicción un testigo que no declaró en etapa de investigación preparatoria. Voy a repetir. ¿Qué pasa si un fiscal consigna como elementos de convicción un testigo que no declaró para efectos de ofrecerlo como medio probatorio? ¿Es posible? No. ¿Procede ahí un control formal? Por supuesto que sí, porque la respuesta sería, y le vamos a preguntar al fiscal en audiencia, ¿y de qué va a declarar ese testigo que no declaró en etapa de investigación preparatoria?
bueno, va a declarar esto, pero no declaró. Interesante la reflexión. Hay un artículo interesante de Chinchay que dice pues que sería una ampliación de la investigación, pero eso sería una discusión bizantina tomando en consideración el tiempo reducido que tenemos para explicar esta etapa, que quiero abordar toda en su integridad. Otro, participación que se atribuye al imputado. ¿Cómo yo hago un control formal en este inciso? Repito, con nivel de participación que se le atribuye al imputado. ¿Qué dice nuestra norma procesal? ¿Qué dice sobre la participación delictiva? Primero, puede haber autor, coautor, autor, coautor, autor mediato, cómplice primario, cómplice secundario e instigador. Yo como fiscal, cuando acuso a una persona y le digo, tú eres cómplice primario, no, tú eres autor mediato, no, tú eres instigador, no solamente debo consignarlo bajo ese rótulo, lo tengo que fundamentar. Es decir, si por ejemplo, les voy a poner el caso Avencia Mesa, donde el fiscal se equivocó en el nivel de participación delictiva. Primero le puso autor mediato y la Suprema le dijo, no, no es autor mediato, es instigador. Entonces la pregunta reflexiva que les hago, si un fiscal se equivoca en el nivel de participación delictiva, yo como abogado defensor tengo la obligación de formular un control formal. No, pues. ¿Por qué? Porque en juicio oral se va a juzgar bajo las reglas de ese nivel de participación delictiva. Es decir, si estaríamos en el caso Avencia Mesa, y ese es discutible, lo vamos a desarrollar en el juicio oral. Si me juzgan por autor mediato, no me pueden sentenciar por instigador. Eso es lo que pasó con Avencia Mesa. Pero Avencia Mesa fue juzgada con el código anterior de procedimientos penales. En este nuevo modelo procesal procedería una desvinculación, que eso lo vamos a ver en juicio oral. Pero me voy a enfocar. Merece también la atención entonces, cuando yo digo autor mediato, tengo que poner